Buenas noches, ¿cómo están todos? Contentísima de acompañarles una vez más, ya casi finalizando este 2020, todos estamos así como que se termine el año, que se termine el año. Pues sí, ya casi finalizando nuestro año de live también, nuestro año de radios, el de programas de televisión, y diríamos que este es nuestro penúltimo live del 2020. Y vamos a hablar el día de hoy de rejuvenecimiento facial sin bisturí con las últimas tecnologías para este año y para el 2021. Me refiero a los bioestimuladores y al HIFU. Y vamos a conocer en qué consisten estas herramientas de la mano de mi invitado, el cirujano plástico, el doctor Rubén Pérez Parra, que ya le voy a dar entrada. Voy a ver si ya está por aquí, conectadísimo. Vamos a buscar a mi invitado para ver si ya está pendiente de esta conversación que seguramente va a ser muy nutritiva como de costumbre. No lo veo todavía mi invitado. Todavía no está conectado. Vamos a esperar. Ya lo estoy viendo aquí. Ya se conectó. A darle la bienvenida. Mientras tanto vamos conversando. Vamos a aprender seguramente mucho de Rubén. ¡Hola! Hola, feliz ¡Qué noche. placer tenerte aquí! Igualmente para mí un placer compartir este en vivo contigo. Bueno, imagínate tú. Muchas mujeres seguramente se están conectando y los caballeros también que quieren retrasar, alargar, posponer lo más que se pueda ese proceso de envejecimiento. Para allá Así vamos es, todos, pero seguramente sí, podemos valernos de herramientas maravillosas de la ciencia médica que nos permitan pues retrasar el proceso muchísimo mejor, Rubén, y para así eso nos es, acompañas el día de hoy, para hablarnos así es. de esas técnicas que no necesariamente son una intervención o algo invasivo para mantenernos jóvenes y saludables. Así es. Claro que sí. Sabes que siempre hablamos de envejecimiento y cuando se dice la palabra envejecimiento, a muchas personas le puede sonar un poco fastidioso o molesto hablar de envejecimiento. Claro. Y realmente uno está acostumbrado a decirle a una persona que ha envejecido después de los 50 años o cuando comienza a salir canas en su cabello, pero realmente el envejecimiento facial y el envejecimiento también corporal comienza después de los 30 años. Hay autores que dicen que después de los 25 ya también comienza el envejecimiento, pero yo siempre he tomado como un límite a partir de los 30 años porque es el punto focal cuando dejamos de producir colágeno o nuestra piel deja de producir colágeno. Entonces, desde ese momento comienza un cambio estructural, un cambio de la arquitectura facial y desde allí comienza un proceso de envejecimiento, no solamente en la piel, sino también en la grasa, en los compartimentos grasos de la cara y también en los compartimentos óseos. Entonces, desde los 30 años ya empezamos a hablar de envejecimiento. Sí, y lastimosamente no estamos tan conscientes de ello. Y sí, quizás muchas de estas herramientas que ahora han surgido, que de un tiempo para acá surgió, las hemos aplicado desde esos 30 como herramientas preventivas, que tanto de ese terreno lo hubiésemos ganado al proceso de crecimiento, ¿no? Exacto, es así. Es muy importante explicarle a los pacientes que no solo ese proceso se le puede ganar ventaja desde la estructura, desde la formación de la piel, sino desde el cuidado que tenemos al nivel de la piel. Porque como siempre le explico a los pacientes, si nosotros tenemos una piel sana, en el momento que comenzamos a tener pérdida de los tejidos grasos, pérdida de la estructura ósea, y tenemos una piel que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, es una piel que es mucho más flexible, se va a adecuar de una mejor forma a esos cambios estructurales que vamos presentando. Entonces, todo comienza un buen cuidado a nivel de la piel para evitar que ese envejecimiento sea mucho más notorio a largo plazo. A ver, Rubén, esta reunión tuya y mía a través de la cuenta de A Tu Salud
es básicamente para hablar de dos técnicas, pero Sí. a mí me encantaría hablar de todo eso que podemos hacer precisamente desde los 30 años para mantenernos lo más lozanos posibles desde el punto de vista facial y no tener que ya recurrir o alargar lo más posible quizás esas técnicas y esas herramientas muy relacionadas a tu especialidad como cirujano plástico, que pues obviamente estamos hablando de una intervención, intervenciones quirúrgicas como tal. Pero yo creo que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para retrasar lo más posible ese tipo de implementación o ese tipo de cirugías. Sí, mira, una de las cosas importantes y de esta nueva ola de cirujano plástico, como yo le digo y en lo cual me incluyo, es tratar de retrasar lo más posible el procedimiento quirúrgico. Yo sé que somos cirujanos plásticos, que nuestra base principal es operar y hacer los procedimientos quirúrgicos, pero cuando empezamos a ver tantas actualizaciones a nivel mundial y de hecho en congresos internacionales se habla que lo más recomendable en estos momentos es tratar de evitar los procedimientos quirúrgicos, tratar de llevar todas estas tecnologías que tenemos a la mano para poder ayudar a los pacientes y evitar o retrasar ese procedimiento quirúrgico. Una de las cosas que siempre se le explica al paciente y en cuanto a los cuidados que tenemos que tener es simplemente el cuidado de la piel. Esto es algo que probablemente nosotros en nuestra cultura no lo tenemos muy bien instaurado, pero simplemente con el uso del protector solar tenemos una ganancia increíble en cuanto al envejecimiento, porque el envejecimiento también se habla cuando nosotros nos excedemos con la toma de sol o simplemente no nos cuidamos. Desde allí comienza el fotoenvejecimiento. Y esto es parte de ese daño celular que ocurre en nuestra piel y que nos envejece. Entonces, realmente hay muchísimas alternativas que tenemos los cirujanos plásticos para poder ayudar a los pacientes, no solo a retrasar los procedimientos quirúrgicos, sino una vez que realizamos procedimientos quirúrgicos, también para acentuar esos procedimientos que van de la mano uno de los otros. Bueno, vamos a hablar de todos esos procedimientos, pero vamos a comenzar por los dos que realmente me motivó a contactarte, que es uno son los bioestimuladores y el otro es el HIFU. Primero que son los Exacto. bioestimuladores, para luego el HIFU y después todo lo demás. No lo vaya a ser Mira, que se nos vaya la hora hablando de otras cosas y no hablemos de esto que es el punto focal de este encuentro. así es, mira, los bioestimuladores, como su palabra lo dice, es un producto que es biodegradable, es un producto natural que se encarga de estimular a las células productoras de colágeno para de esta forma reestructurar tanto la parte ósea como los tejidos grasos y la piel. Entonces, eso es básicamente un bioestimulador. Hoy queríamos hablar sobre el Sculptra, que es el ácido poliláctico. Aquí tengo en la caja como él viene. Es una caja que viene con dos viales. Ellos vienen en un polvo liofilizado, el cual nosotros hidratamos aproximadamente entre 24 a 72 horas antes de aplicárselo al paciente. Y una vez que ya lo tenemos reconstituido, realizamos su aplicación. ¿Qué hace el Sculptra y cuál es el beneficio del Sculptra? Él va a simular la estructura tanto del hueso como de los paquetes grasos y también a mejorar la calidad de la piel. No solamente dando un volumen o una tridimensionalidad que vamos perdiendo con el paso del tiempo, sino también mejorando la calidad de la piel, dando esa elasticidad y devolviéndole ese rejuvenecimiento que pierde la piel con el tiempo, evitando ese proceso de flacidez que es lo que nosotros siempre asociamos con el envejecimiento. Ok, me imagino que la mayor o menor cantidad del producto que apliques va a depender del envejecimiento y de lo que se quiera lograr en ese paciente en específico, ¿correcto? Así es. Nosotros con el Sculptra, ¿qué podemos lograr? Podemos dar volumen en pacientes que hayan tenido pérdida de volumen o podemos también simplemente dar un efecto lifting, un efecto de tensión a la piel, mejorando la calidad de la piel. Esto es un producto que es bastante seguro. Sí, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, te iba a preguntar qué es lo que puede llevar a una persona a perder volumen. El envejecimiento como tal, o sea, hay personas que tienden a perder más, como que grasita, ¿correcto? Sí, ¿qué sucede? Nosotros debajo de la piel tenemos paquetes grasos, tanto superficiales como profundos. ¿Qué sucede?
estos paquetes grasos con la pérdida de peso o simplemente con el proceso de los años del envejecimiento, estos paquetes grasos se pierden en gran parte por volumen y otros se desplazan. Ese desplazamiento de los paquetes grasos es lo que hace que el paciente tenga ese descolgamiento de la piel y esa pérdida tanto de estructura. ¿Qué sucede también? Debajo de todos esos paquetes grasos tenemos la formación ósea. Con el paso del tiempo, ese hueso va perdiendo volumen y va perdiendo estructura, simplemente por reabsorción ósea, que es un proceso que está incluido en el envejecimiento. Si tenemos una estructura que sería en este caso el hueso y él pierde soporte, ¿qué sucede? Todos los paquetes grasos y la piel que está sobre ese hueso se va desplazando porque va perdiendo soporte. Entonces, eso es lo que conlleva al envejecimiento. Eso es la ganancia del Sculptra, que él me reestructura esas tres capas, tanto hueso, grasa y piel, para dar esa mejoría en el paciente. ¿De qué va a depender qué tanto producto necesite? Va a depender de cada paciente. A veces yo coloco antes y después en Instagram y muchos pacientes me dicen qué precio tiene o qué cantidad de producto necesito yo. Y eso va a depender de cada paciente. Hay pacientes que simplemente con 2 frascos de Sculptra es suficiente. Hay pacientes que ameritan 4 frascos. Va a depender mucho de qué quiere el paciente y qué amerita realmente. Pero eso de qué quiere el paciente quizás no es mejor de lo que tú como cirujano y como experto puedes determinar que realmente hace falta, porque sabemos que a veces existe mucha inconformidad de parte del paciente que lo lleva a hacer una y otra y otra y otra cosa y el efecto es realmente negativo. Yo creo que esa Sí. debe ser una decisión en todo caso del especialista, en ese caso de ustedes los cirujanos plásticos, de determinar hasta qué punto es necesario y prudente intervenir, ¿no? Así es. ¿Qué hago yo en la consulta y qué es lo más sano tanto para el paciente como para mi recomendación médica? Yo lo primero que le pregunto al paciente es qué quiere mejorar o qué quiere cambiar de su rostro, y en base a eso es que yo voy haciendo el estudio y me voy programando diciéndole al paciente, mira, esto sí lo podemos lograr, esto es algo que es antinatural, esto no es viable, y en base a eso, según lo que él quiera. Cuando te digo que dependiendo de lo que el paciente quiera, es si el paciente quiere mejorar volumen o estructura o simplemente quiere mejorar esa flacidez de la piel. Ok, una acotación. Estoy empezando a ver borroso, Rubén. Recomiéndale a las personas que están contigo en tu casa que si se pueden desconectar a tu red para que tú tengas Vale, una mayor capacidad y una mejor nitidez de transmisión. Porque te estoy perfecto. escuchando bien, pero te estoy comenzando a perder a nivel de imagen y te están escribiendo tantos piropos, están diciendo que ese médico sí es bello, que te aman, que qué bonita, que qué linda tu energía. Entonces, para que esas fans que tienes allí pegadísimas al live no se retiren decepcionadas, que queremos seguir viéndote muy bien y muy guapo como eres. ¿Ok? Muchas gracias. Ya se encargan de desconectar todo el Wi-Fi. Ok, ahora vamos a seguir conversando tú y yo. Bueno, ya nos aclaraste que la mayor cantidad de producto o menor cantidad de producto va a depender de lo que tú consideres. Pienso yo más que el paciente, que le va a ir Exacto. bien o le va a realmente a beneficiar. Ese es uno. Lo otro, ¿cuántas sesiones? Eso también va a depender de la mejoría que tú veas con la primera aplicación o siempre es necesario aplicar más de una vez Sculptra. Generalmente yo siempre le recomiendo al paciente que deberían hacerse 2 aplicaciones con un intervalo aproximadamente entre 2 a 3 meses. Esto también va a depender de la necesidad que tenga el paciente de producto. Hay pacientes que con una sola aplicación, ya a partir del mes, vamos viendo mejoría y no tienen necesidad de una reaplicación. Pero eso nos lo va a decir el mismo paciente, cómo va a reaccionar el producto y qué tanta ganancia de volumen o de flacidez haya mejorado con la primera aplicación. Ok, a ver, hicieron una pregunta que me parece muy buena y es, porque yo la iba a hacer, además, Ok, porque es una inquietud que también tengo yo como usuaria, o sea, ¿qué diferencia hay entre el Sculptra y el ácido hialurónico, por ejemplo, o las enzimas? ok, eso es una pregunta muy buena porque, Ya te estoy viendo perfecto, por cierto, ya te estoy viendo otra ok, vez como te estaba viendo al principio. ok.
Mira, esa es una pregunta muy buena sobre cuál es la diferencia entre un ácido hialurónico y un bioestimulador. La diferencia radica en que el bioestimulador, el ácido hialurónico, ya, como bien sabemos y lo hemos conocido y se ha aplicado por muchos años, es un producto que me va a dar volumen y estabilidad en los tejidos. ¿Qué sucede? Eso es una molécula que va a ganar volumen y va a tener una mayor producción, una mejor ganancia, a medida que que ella toma líquidos o nutrientes de alrededor de donde está implantada esta molécula de ácido hialurónico. ¿Qué sucede? Una vez que pasa el efecto del ácido hialurónico, el paciente casi siempre regresa a como estaba antes. Si tenía un surco o tenía una depresión de volumen, una vez que pasa el efecto del ácido hialurónico, el paciente regresa a tener nuevamente ese surco o esa depresión. ¿Qué es la diferencia y por qué yo estoy llevando a la mayoría de mis pacientes a cambiar el chip de ácido hialurónico a bioestimulador? Porque el bioestimulador no solamente me va a dar esa misma ganancia que da el ácido hialurónico, sino que a largo plazo, una vez que pase el efecto del bioestimulador, el paciente va a quedar con el colágeno que ha creado su propia piel. Entonces, el paciente es un paciente que al año o a los 2 años no me va a retornar a ese proceso de envejecimiento que tenía antes, sino ya tiene una ganancia de colágeno nueva que ha formado su propia piel y que ha dado nuevamente estructura para evitar otra vez ese proceso de envejecimiento. Esa es una de las grandes diferencias y es la diferencia que siempre le explico a mis pacientes para poder llevarlo hacia el área de los bioestimuladores. Es una doble ganancia. Ahora bien, ¿qué sucede? Si yo tengo un paciente que tiene una boda en un mes y me dice, doctor, necesito tener volumen, necesito recuperarme y reestructurar la cara, le ofrezco ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque el bioestimulador es un proceso que el paciente lo va viendo ganancia mes a mes. No es una ganancia de volumen o una reestructura inmediata. Sí se ve un cambio inmediato en la consulta, no en todos los pacientes. Hay pacientes que la foto del antes y el después inmediato es prácticamente igual, pero a medida que pasa el tiempo de ganancia en estos pacientes, ellos mejoran, que no es lo mismo que sucede con el ácido hialurónico. El paciente, cuando se inyecta ácido hialurónico, sale de la consulta totalmente con una nueva cara, por así decirlo, con un volumen nuevo, pero el bioestimulador sí tiene que esperar tiempo. Entonces, también en eso baso cuál tratamiento utilizar, dependiendo de lo que el paciente requiera. Claro, y me imagino que no puedes usar las dos cosas al mismo tiempo. Dependiendo de lo que se requiera, decides en esa consulta uno u otro, ¿correcto? Sí, sí se pudiese llegar a utilizar porque son planos totalmente diferentes de aplicación. Dependiendo de lo que yo quiera darle ganancia al paciente, pudiese utilizar en un plano muy profundo el bioestimulador, que a largo plazo me va a dar esa ganancia de colágeno nuevo, y en un plano un poco más superficial el ácido hialurónico. Sí se pudiese usar los dos. Lo que pasa es que eso hace que los costos del tratamiento sean un poco mayor. Me imagino. Aquí una persona pregunta que alguien que se haya colocado en el pasado biopolímeros, ¿puede colocarse esos bioestimuladores? No, está totalmente contraindicado utilizar bioestimuladores en pacientes que tengan biopolímeros, porque pueden hacer una reacción o un proceso inflamatorio mayor. También puede hacer una reacción de nódulos que sea reacción tanto del ácido de los biopolímeros como del bioestimulador. Entonces, está totalmente contraindicado. Ahora, están hablando tiempo de duración y yo también preguntaba de cuántas aplicaciones máximo en un año puedes hacer. En función de que tú dijiste, bueno, a lo mejor con una aplicación se ven los resultados, pero hablabas que en 3 meses volver a colocarlo. Sí. Yo no recomendaría más de 2 aplicaciones al año. No, no sería recomendable porque sobre todo el Sculptra, cuando hablamos del Sculptra, es un producto que se creó en el año 60. En el año 60 ya estaba permitido utilizar el ácido poliláctico en el humano. ¿Qué sucede? En el año 99 se utiliza libremente por la Unión Europea, él acepta como material de relleno, pero en el año 2004 se aprueba el uso de este Sculptra para la lipoatrofia o esas pérdidas de grasa a nivel facial. Entonces, esto es un producto que probablemente si lo usamos de forma inadecuada
y en sobrecargamos al paciente de Sculptra, va a ser un paciente que pasa de tener una cara que probablemente era delgada, que solamente necesitaba poco volumen, a una cara totalmente redonda y abotagada, que es lo que no queremos tener en un paciente como resultado cuando utilizamos inyectables a nivel facial. Entiendo. De hecho, eso Ahora, es uno de los miedos que siempre tienen los pacientes cuando hablamos de inyectables a nivel de la cara. ahora, aquí preguntan de que cuál es la composición de este tipo de bioestimulador. Marta Carrillo. El, Skul- el Sculptra es ácido poliláctico. El ácido poliláctico es un producto natural que está formado por el ácido láctico, que son productos biodegradables que naturalmente nosotros tenemos en el cuerpo. O sea que es un producto totalmente seguro, es un producto que tiene aprobación de la FDA, que está permitido utilizar en más de 31 países, tanto en Estados Unidos como en Europa, entonces es un producto bastante seguro. Ujú. José acá sí que tiene la misma pregunta que yo. ¿Cuál es la diferencia entre los bioestimuladores y las enzimas? Porque ya hablamos con respecto al ácido hialurónico, ahora vamos con respecto a las enzimas. Son totalmente diferentes. Las enzimas están formadas por tres tipos de enzimas, una que se llama colagenasa, otra hialuronidasa y la lipasa, y ellas generalmente se utilizan o para procesos donde hay fibrosis o para disminuir grasa localizada muy pequeña y para dar tensión y evitar flacidez. Es totalmente diferente al producto de bioestimulador. Ok. ¿Y cuándo se decide por una opción o por la otra? ¿O se pueden Eso utilizar las dos? va a depender de cada paciente. Hay pacientes que generalmente cuando tienen ese efecto de George, que nosotros, que se conoce como cara de bulldog, que es esa parte caída a nivel de la mejilla, en la parte inferior de la mejilla, esos son pacientes que tendrían indicación primero de utilizar enzimas para mejorar ese aspecto de la piel, esa flacidez, y posterior a esos pacientes se le indicaría la utilización de bioestimuladores. Son productos totalmente diferentes, con indicaciones diferentes. La acción de uno versus la acción del otro, ¿cuál es la diferencia? Y me gustaría recalcarla y repetirla, doctor. Sí, las enzimas lo que hacen es mejorar tanto la flacidez localizada, fibrosis y también quemar esa grasa muy pequeña o muy localizada, dependiendo en el área que lo utilicemos. Eso en cuanto a las enzimas. Y el bioestimulador lo que hace es producir nuevo colágeno en diferentes capas de la piel. Ok. Entonces sí, valdría la pena, como usted dice, colocar en distintos momentos una y otra Sí, para lograr un efecto rejuvenecedor más completo, ¿correcto? totalmente. Es que cuando yo hablo o hago un planteamiento o una estructuración de planteamiento de tratamientos de pacientes cuando vamos a hacer tratamientos de rejuvenecimiento facial. Yo siempre le digo al paciente que hay que comenzar con toxina botulínica, láser, en aquellos pacientes que ameriten láser, lo enviaría primero a un dermatólogo para que le haga tratamiento láser, tratamiento con enzimas, tratamientos con bioestimuladores. Es un conjunto de muchos tratamientos para poder hacer una reestructuración y un rejuvenecimiento facial. Ok. Y bueno, Beatriz Segnini. también tenemos Ajá. el HIFU, que más adelante vamos a hablar de él. Sí, ya vamos para allá. Beatriz Segnini dice, si una persona tiene síndrome de Sjögren que no produce nada de colágeno, ¿le hace bien colocárselo? ¿O solo personas de piel muy fina, delicada? Me imagino que viene más adelante, ¿no? Pero eso de entrada es lo que plantea esta seguidora. Sí, no entendí muy bien la pregunta. Que si se pueden utilizar en pacientes con esta patología. Sí, que exactamente eso es lo que pregunta. Sí, bueno, mientras que el paciente esté controlado con su patología de base y no tenga reacciones inmunológicas presentes en ese momento, sí se pudiese utilizar. Ok. Porque recordemos que los Marta Carrillo bioestimuladores dice, son productos biodegradables. ok.
Marta Carrillo 1 dice, ¿de qué clase de sustancia está conformado el bioestimulador y si hay riesgo de nódulos? Ya dijiste la sustancia, pero pregunta si hay riesgo de nódulos. Sí, si el bioestimulador, en este caso el Sculptra, que es ácido poliláctico, está mal diluido o colocado en planos inadecuados, sí puede producir nódulos. Por eso es muy importante que cuando acudan a un médico sean médicos especialistas en uso de bioestimuladores porque sí pueden producir nódulos si no se aplica de manera adecuada. Ahí vamos, yo creo que la regla número 1, ir y ponerse en manos de especialistas calificados y preparados. Así es. Ninos Raiza dice, la diferencia con el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas yo creo que si hay dermatólogos y esteticistas que están viendo este en vivo, me puedo meter en problemas, pero para mí es algo falso. El plasma rico en plaquetas simplemente es algo que se hace la gente para tratar de mediar. Hay muchas personas que dicen, no, yo no me coloco inyectables en la cara, prefiero hacerme plasma rico en plaquetas. ¿Qué hace el plasma rico en plaquetas? Es simplemente una hidratación profunda de la piel que dura aproximadamente 5 a 6 días mientras está el proceso inflamatorio y ya luego eso pasa. O sea que realmente no es algo beneficioso. Dice, ¿hay una edad recomendada para aplicar el bioestimulador? No, no hay una edad recomendada. Yo siempre digo que todos los tratamientos se deben ajustar cuando el paciente realmente lo amerite y tenga la indicación. M. Balsamora dice, ¿el polímero láctico es un plástico, doctor? Sí, lo que pasa es que eso tiende a confundir un poco. El ácido poliláctico es un polímero, pero es un polímero natural, biodegradable, que no tiene nada que ver cuando hablamos de biopolímeros. Esto es algo totalmente diferente. Lo que pasa es que el ácido poliláctico entra entre las familias de los polímeros. Ok. Dice José Cacique, ¿cómo se verifica que el médico es especialista en bioestimuladores? Bueno, eso es un poco complicado porque sabe que ahorita hay muchísimo intrusismo, pero yo creo que si se ven a nivel de las redes, de esta forma podrían orientarse en quién realmente está indicado para colocar bioestimuladores. Creo que Así es. siempre tienen que verificar, ir a la consulta con el médico, ver si realmente le da ese feeling y realmente está calificado para utilizar bioestimuladores. Muchas veces también las mismas casas comerciales los pueden orientar a los pacientes en decirles quiénes son los médicos autorizados para colocar bioestimuladores. A ver, Ruth MB28 dice, el internet se cae y no supe si contestaron mi pregunta. Ruth, vuelve a formular tu pregunta para responderla por si acaso, porque no estoy segura. Ah, que si es igual a las enzimas, sí lo respondimos y no es igual. No, Ruth, no es igual a las Y ya enzimas. va. De todas maneras, Ruth, esta conversación va a quedar guindada en mi IGTV completica, de forma tal de que vas a poder ver la explicación completa que hace el doctor, que dice que no son lo mismo, y en qué casos se utilizan las enzimas y en qué casos se utilizan los bioestimuladores, que incluso pueden ser complementarios en un tratamiento de rejuvenación y en un plan, perdón, de rejuvenecimiento. Así que tranquila que vas a poder ver la conversación completa. Ahora, una vez que haya recibido biopolímeros, ¿se puede retirar? Preguntan por acá, doctor. Sí, los biopolímeros se pueden retirar. ¿Qué sucede? Que deja de ser una cirugía plástica como tal de belleza y pasa a ser más una cirugía reconstructiva. Los biopolímeros se pueden retirar, pero hay que saber muy bien en qué zonas se pueden retirar y en qué no. ¿Por qué? Porque una vez que se haga el retiro del biopolímero, no solamente estamos retirando el biopolímero, sino también hay que retirar parte de tejido y pueden quedar asimetrías o deformidades en la cara, si está en la cara o a nivel del cuerpo. Sí, también hundimientos, es delicado. Vamos a hablar Exacto, es ahora bastante del delicado. el HIFU, doctor. ¿En qué consiste? Bueno, mira, el HIFU es una tecnología de ultrasonido focalizado de alta intensidad. ¿Qué hace el HIFU? El HIFU es un equipo que ayuda a hacer una contracción en las diferentes capas de la piel.
trabaja desde la capa más superficial de la piel hasta la capa profunda, que es el SMASH, que es como un tejido que está sobrepuesto a la capa muscular, y él lo que hace es como una micro perforación a nivel de todos estos tejidos para poder realizar la formación de colágeno. ¿Qué sucede? El HIFU es una tecnología que ya se había utilizado desde hace mucho tiempo en otros ámbitos médicos, y este equipo como tal, el HIFU, es uno de los principales caballitos de batalla que siempre ha tenido Madonna, celebridades como Madonna y Jennifer Aniston. Ellas, antes de realizarse, bueno, por lo menos en el caso de Madonna, antes de realizarse todos los procedimientos quirúrgicos inyectables, ella era una fan de la utilización del HIFU, al igual como lo hace Jennifer Aniston. Entonces, al ver que celebridades de este calibre siempre han utilizado el HIFU, es algo que nos dice que es un excelente equipo, que tiene muy buenos resultados y que gracias a Dios y a Sofie Medical está ahora en Venezuela para poderlo utilizar. Por cierto que Argenis y Sofi Medical están conectados al live y nos han mandado corazoncitos, saludos, los saludamos. Pero yo iba a hacer un comentario jocoso con respecto al equipo y el uso que le da Madonna y Jennifer Aniston. Seguramente ellas lo tienen uno solito para ellas en su casa y se lo ponen todos los días. No, mira, probablemente tienen uno en su casa, pero el HIFU es un equipo que, una de sus grandes ventajas, es un equipo que podemos utilizar una vez al año. Entonces, así que no salgan corriendo todo el mundo a comprarlo, pueden ir a la consulta cada vez al año y le podemos hacer su tratamiento. Pero sí, entre una vez al año, máximo 2 veces. Ok, ok. Bueno, vamos a seguir respondiendo preguntas. Aquí dice Mari de Gamboa. ¿Sabes si en Puerto Ordaz hay algún médico que aplique los bioestimuladores? Perdón, ya va, que no entendí la pregunta. Que si sabes si en Puerto Ordaz hay algún médico que aplique los bioestimuladores, pregunta Mari Gamboa. Esa pregunta la podemos responder. Si quiere, lo puede enviar la pregunta por un mensaje directo a la compañía de Sofie Medical y ellos le indican si hay médicos especializados en bioestimuladores allá. Ajá. De hecho, también Giovanni Scutaro ha comentado mucho en la cuenta, en la conversación, diciendo que él es un ejemplo de lo que es el uso de los bioestimuladores, que vean el antes y el después en su cuenta. Giovanni, te queremos y sí, estás estupendo porque, bueno, estás en buenas manos, definitivamente, eso es una ventaja que tienes por encima y por el resto de los simples mortales. A ver, bueno, sí, se pueden meter en mi cuenta de Instagram y ahí está el antes y después de Giovanni Scutaro con el uso de Sculptra. Con él utilizamos 2 ampollas de Sculptra, una para cada lado de la cara, y pueden ver el cambio que se ve a medida que pasa el tiempo. Bueno, ahí creo que está ahí un antes y después de un mes al mes de la aplicación. ¿Qué sucede con los bioestimuladores? Yo siempre le explico al paciente que no es un cambio inmediato. Esto es un cambio que va siendo progresivo, y eso es lo bonito y lo importante del uso de los bioestimuladores, que el paciente se va adecuando a ese cambio que tiene a nivel facial a medida que pasa el tiempo. Ok, aquí dice, buenas noches, para las personas con vitiligo, ¿pueden hacerse este tratamiento? ¿Del bioestimulador o del HIFU? Me imagino que será del bioestimulador, es que no lo especifica, pero puede ser cualquiera de las dos cosas y vamos a responderle para las dos cosas. Sí, con el HIFU no hay problema. Con el bioestimulador, dependiendo si es un paciente que está bajo tratamiento de vitiligo, todos sus controles de laboratorio están bien, podríamos también utilizar bioestimuladores. Por cierto que mi prima Ildrun García, que tengo años sin saber de ella, me manda saludos desde Santa Marta, Colombia. Saludos, prima, un gusto saber de ti a través de este live. Saludos. A ver, sí, saludos. Me preguntan siempre por los lentes, después por directo se los puedo aclarar. Ahora vamos a hablar del HIFU con respecto a, usted dice que se puede utilizar 1 o 2 veces al año, pero ¿en qué zonas del cuerpo? ¿Solamente en la cara?
No, el HIFU lo podemos también utilizar en el abdomen, en las piernas, a nivel de las piernas, en las zonas que queramos mejorar esa flacidez. ¿Por qué? Recordemos que el HIFU lo que hace es una contracción focalizada del tratamiento y la zona donde lo vamos a aplicar. Entonces, podemos utilizarlo en toda la cara, también a nivel del cuello. De hecho, el HIFU trae un transductor que es en forma de lápiz para utilizarlo a nivel periocular, para mejorar la calidad de la piel del párpado, para mejorar esa flacidez y esa tensión, dependiendo también de la cantidad de flacidez que tenga el paciente. Hay Ok, pacientes que a veces llegan a la consulta por querer hacerse un tratamiento, pero siempre tiene que tener una indicación, porque si nosotros hacemos tratamientos en pacientes que no tengan una buena indicación, es un paciente que va a estar inconforme y lamentablemente no volver a la consulta. Entonces, mientras que tenga indicación, siempre podemos hacer ese tipo de tratamientos. ¿y cuál sería la Eh, indicación, por ejemplo, para el rostro o cuál sería la indicación para un abdomen o para unas piernas del Mira, HIFU? el primer motivo de consulta siempre que llega un paciente es por presencia de flacidez. Si un paciente me dice a mí, tengo flacidez, no quiero ir a quirófano, no quiero hacerme procedimientos invasivos, es un paciente que tiene una buena indicación para HIFU. Yo tengo muchos pacientes que tienen indicación de procedimientos quirúrgicos, pero por el temor, por la recuperación o simplemente por no quererse hacer un procedimiento quirúrgico, le podemos ofrecer estas otras tecnologías, tanto el HIFU como los bioestimuladores, y vamos a ver un buen resultado en estos pacientes. Ok. En mi Por cuenta de ejemplo, Instagram, ajá, en tu en mi cuenta de cuenta de Instagram. Instagram, generalmente los pacientes que siempre he montado de resultados de antes y después con uso de bioestimuladores son pacientes que tienen indicación de procedimientos quirúrgicos, pero que lamentablemente no lo quieren hacer porque no quieren incapacitarse, porque tienen miedo al procedimiento, al proceso de la anestesia. Entonces son pacientes que se le indica los bioestimuladores y tienen buenos resultados. Ok. Y con respecto al HIFU en las piernas, ¿en qué casos lo aplicas y cuántas sesiones se requerirían? El tipo de sesiones va a depender de la cantidad de flacidez que tenga el paciente. Pero generalmente, como te digo, una vez al año, si es una flacidez leve a moderada, es suficiente. Cuando son flacidez un poco más marcadas, sí debería recomendarse al menos 6 veces, 2 veces al año, que sería cada 6 meses. Sobre todo en la parte interna de los muslos, sobre las rodillas, que eso generalmente los pacientes a medida que pasan la edad tienen flacidez en esa zona, sería una buena indicación. También para esos pacientes que han tenido pérdida de peso masiva, que tienen descolgamientos en la cara interna de los muslos, sería una buena indicación de utilizar el HIFU. Ok, ahora vamos a hablar de tiempo de recuperación, por ejemplo, de lo que son los bioestimuladores. ¿Se requiere de algún reposo? ¿Se requiere de algún cuidado en especial? ¿No se debe hacer algo? ¿Qué es lo que sucede después de haberse colocado un bioestimulador? ¿Qué debe hacer el paciente? Ok, las recomendaciones que siempre le doy a los pacientes después de la aplicación de los bioestimuladores es preferiblemente al día siguiente no hacer ejercicio, ni hacer esfuerzo esa noche o al menos entre 24 y 48 horas, tratar de dormir en una posición, bien sea semisentado o tratando de evitar el apoyo de la zona que inyectamos con bioestimuladores, para evitar que el proceso inflamatorio sea mayor, para evitar dolor, para evitar molestia. Generalmente no es incapacitante. Tengo pacientes que le he colocado bioestimulador y al día siguiente me dicen que de hecho hacen ejercicio, aun cuando uno les explica que lo preferible o lo más indicado es que no hagan ejercicio, pero por lo menos el señor Giovanni Scutaro, que está allí en línea, es uno de los pacientes que le coloqué bioestimulador y al día siguiente me dijo, hice ejercicio, no me sentí mal, no sentí ningún tipo de dolor, no me inflamé más. Entonces, realmente no es un procedimiento incapacitante. Bueno, pero es que ese señor es muy desobediente. Sí, No tiene que hacerle caso a su médico. O sea, qué irrespetuoso. a veces Ok. cuesta que los pacientes hagan caso. En casa de herrero, cuchillo de palo, dicen, ¿verdad? Así dice. Así es.
Bueno, Y con el vamos a high food, hablar, y con el high food también, no hay incapacidad. ¿Qué puede presentar el paciente? Un pequeño enrojecimiento que se ve sobre todo en aquellas pieles que son muy blancas y una sensación de ardor que dura aproximadamente 20 minutos cuando mucho. Pero más de eso ¿cuánto, no hay ningún proceso incapacitante. cuánto dura una sesión de HIFU? Si es solamente cara, aproximadamente una hora y 15 minutos. Si es cara y cuello, alrededor de las 2 horas. Y si es todo el cuerpo, un montón de tiempo. Vamos sumando aproximadamente 3 a 4 horas. Pero Wow, yo wow. siempre trato de dividir los procedimientos. Siempre le digo al paciente, hacemos cara y cuello y en una próxima sesión, a la semana siguiente, hacemos la parte corporal. Ok. Sí, porque si no es mucho tiempo y bueno, no siempre la gente que trabaja y trabaja de verdad tiene tiempo para eso, ¿no? Entonces Así sí, es, así obligatoriamente hay es, que dividirlo. A así ver, es. doctor, algo que no se haya dicho con respecto al HIFU o a los bioestimuladores que sea necesario que quede allí en la mente y en el conocimiento de las personas que nos han seguido durante todo este live. Mira, una de las cosas que veo con gran preocupación, sobre todo en el uso de los bioestimuladores, es recalcarle al paciente que siempre deben ir con un especialista y especialistas que estén autorizados para colocar bioestimuladores. Porque las complicaciones de los bioestimuladores, aunque son complicaciones que la vemos en cualquier tipo de inyectable, en el uso de inyectables, las complicaciones con los bioestimuladores son mayores y pasan de ser una complicación que sea reversible a ser una catástrofe si no se sabe manejar de forma adecuada. Entonces, es muy importante recalcarle a los pacientes que generalmente, ¿qué sucede con el paciente de estética o de cirugía plástica? Que piensan que hacerse un procedimiento estético es como ir sin quitarle mérito a un estilista, pero es como ir a una peluquería a pintarse el cabello o hacerse las mechas. Estos procedimientos inyectables son procedimientos serios que deben ir de la mano y acompañados de un especialista serio y capacitado. Entonces, una de las cosas que yo siempre recalco y siempre que me hace una entrevista, quiero que los pacientes y las personas que escuchan esto tengan claro que no es ir a hacerse las uñas, esto es un proceso serio, es un procedimiento que tiene que estar valorado y muy bien valorado por un especialista. Lamentablemente ahorita vemos que en cualquier centro estético hacen inyectables de manera muy a la ligera, pero todos estos procedimientos tienen complicaciones y complicaciones muy graves si no se saben manejar. Sí, hay que tener mucho cuidado. Otra pregunta que hicieron es si el HIFU se puede aplicar en pieles con melasma, o sea, en caras que tengan ciertas manchas. Sí, sí se puede aplicar porque recordemos que estos son, el HIFU va trabajando por capas y él lo que hace es una contracción a nivel de las capas que vamos trabajando. No hay ninguna Ok, contraindicación en melasma. ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este encuentro en el cual aprendimos todo eso que podemos hacer para mantenernos más jóvenes o jóvenes por un poquito más de tiempo. Así que Así es. muchísimas gracias. Pueden Gracias a seguir ti a mi por la invitado. invitación. Un placer. Pueden seguir a mi invitado en @dr de doctor punto, Pérez Parra, @dr.pérez Parra. También pueden escribir con respecto a los especialistas en otras ciudades de Venezuela a la cuenta de @sofimédica_piso_be. Y bueno, que tengan una feliz Navidad y todos ustedes también una feliz Navidad y muchísimas gracias por acompañarnos. Igual Gracias, para Willy. ti, igual para ti. Espero verte en una Espero que nos próxima veamos pronto. ocasión. Seguro que sí.